yo sola no puedo. En un momento donde nadie siente paz, empezás a sentir una paz que no me dejaba moverme. Al principio pensé que me estaba dando un ataque de ansiedad y en ese momento me llega la respuesta de Dios y la respuesta me paralizó. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero hacer un story time de cuando mi hijo se escapó de casa. Había empezado esta serie hace como 3 meses, después salieron de vacaciones de verano y fue imposible grabar porque era ruidoso desde la mañana hasta la noche. El día de hoy les quiero compartir la historia de cuando mi hijo mayor, que ahora va a cumplir 17 en unas semanas, se escapó de casa. Tengo 3 hijos varones y una niña. El menor de todos tiene 10 y el mayor tiene 17 o va a cumplir 17 en estos días. La verdad es que una de las cosas que yo pienso que como madres nos da más miedo, o por lo menos a mí me da más miedo, es la clase de pensamientos que tienen nuestros adolescentes o los muchachos hoy en día. Escuchás noticias de muchachos que se suicidan por bullying o muchachos que tienen problemas con la familia y se escapan, terminan siendo como tráfico humano. Es decir, escuchás tantas historias que realmente como que te da un poco de miedo realmente pensar qué es lo que se les cruza por la cabeza cuando como padres les decimos que no, cuando le ponemos un límite, cuando le decimos hasta acá llegaste, o sea, qué es lo que se les cruza por la cabeza, no sé, esa clase de situaciones que son bastante difíciles de manejar. Esto sucedió hace como 3 años, un verano. Ese verano le habíamos regalado una computadora a mi hijo mayor y decidimos que iba a tomar turnos con mi segundo hijo mayor. Entonces tomaban tiempo y ahí se intercambiaban. Mis hijos chicos jugaban mucho afuera con los vecinos. Era un verano bastante pacífico. Que les cuento que llega un día, estoy cocinando y estoy escuchando que ellos están discutiendo, mis 2 hijos más grandes. Viene mi hijo grande y me dice: mamá, Michael me está diciendo que yo jugué 30 minutos y yo jugué 20 minutos, así que me quedan 10 minutos. Y yo, ok, trato de no meterme en esas situaciones porque siempre salgo mal yo y ellos se arreglan y son felices y yo soy la mala de la película. Entonces habla con Michael, piensen bien, pensá que yo tratando de razonar con él para que entre ellos dos encontraran una solución. ¿Qué les cuento? Que viene mi otro hijo, se empiezan a discutir, empiezan a hablarse fuerte, medio como que ya llega un punto donde yo tengo que intervenir y les digo, ¿a qué hora? Le digo, piensen bien, ¿a qué hora? Uno de los dos no está siendo honesto. Alguien jugó 30 minutos y no lo está diciendo, o alguien está controlando mal el reloj porque quiere jugar 10 minutos antes. ¿Qué pasó? En ese momento mi hijo mayor se molesta y empieza a gritarme de una manera porque él piensa que yo estoy poniéndome del lado de mi otro hijo en vez del lado de él. Se siente como atacado por mí porque él pensó que yo lo estaba defendiendo cuando en realidad yo lo que estaba planteando era la idea de que uno de los dos estaba diciendo que fue 20 minutos, el otro 30, uno de los dos quizás perdió la noción del tiempo, algo había pasado, él lo tomó mal, me empezó a gritar y después de unos cuantos minutos en que él se desacató y me decía un montón de cosas que ni me acuerdo, pero en ese momento me dolieron, empecé yo a gritar y es algo que trato de nunca hacer. Si tenés hijos adolescentes, sabes que en el momento en que vos empezás a gritar es como que ellos se bloquean y no te escuchan. Entonces gritás, te desahogás, después te sentís mal por haber gritado y no lograste nada. En ese momento él sale corriendo, busca su mochila, se cuelga la mochila, se agarra unas cosas y se va por la puerta del fondo saltando una cerca que tenemos en el fondo de casa. En ese momento eran como muchas emociones, como sentía una efervescencia dentro de mi cuerpo que no me dejaba moverme, era como que quiero ir a agarrarlo y físicamente meterlo adentro de casa, hablar con él, hacerlo razonar, hacerlo entender y a la misma vez como tratar de calmarme yo porque sé que gritar no es la solución. Sin embargo, mi cuerpo se paralizó en ese momento y lo único que sentían eran todas esas emociones físicas, porque se sienten físicamente en el cuerpo. Sentía todo como una efervescencia que me subía, me bajaba por todo el cuerpo, los brazos, las piernas, me temblaban. Y cuando lo vi saltar el muro, en ese momento fue cuando pensé, ¿y ahora qué hago? Me siento en el sillón y lo primero que digo, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fue lo primero, no fue más nada que eso. Y recuerdo en ese momento que pensé, me voy a subir a la camioneta y me voy a ir a buscarlo. Me subo a la camioneta y en ese momento me llega la respuesta de Dios. Y la respuesta me paralizó. Físicamente me paralizó. Empecé a sentir que las manos no las
eran como que se me ablandaban y no podía agarrar el volante, las piernas me temblaban, pero al principio pensé que me estaba dando un ataque de ansiedad. Pero, o sea, todo esto en estos minutos. Y si tenés hijos, te imaginarás la situación en la que uno se siente en esos momentos en que no está en tu casa, en que está en las calles, en que no sabes dónde está, en que no sabes ni cómo encontrarlo. O sea, todo eso sí me pasaba por la mente. Pero en ese momento empecé a sentir una sensación de paz en mi cuerpo. Ahora vas a decir, Leti, estabas ansiosa, te temblaba el cuerpo y ahora de pronto sentís paz. En un momento donde nadie siente paz, empezás a sentir una paz que no me dejaba moverme, me inmovilizó al punto que físicamente no me podía mover. Me recuerdo que en ese momento Dios puso esto en mi corazón de que, ok, no te preocupes, yo me encargo. O sea, ¿cómo Dios, teniendo 700.000 cosas que hacer en este planeta, está pendiente de cuando mi hijo me está dando un problema? No lo podía entender en ese momento y no lo puedo entender hasta el día de hoy. Sin embargo, Él en mi corazón me hizo sentir que esto era el trabajo de Él. O sea, que Él se iba a encargar de hacer algo. Es decir, básicamente me dijo, te inmovilizo para que no hagas nada y te muestro cómo puedo resolver este problema. Me acuerdo que salí de la camioneta caminando en ese momento donde sentía toda esa paz y toda esa tranquilidad que se sentía desde la punta de los dedos hasta la punta de los pies, y me acuerdo que me senté en el frente de mi casa, fue como que Dios me llevó al frente de mi casa, me senté en las escaleras y empecé como a sentir esa paz, esa tranquilidad y esa comunión con Dios que nunca había sentido antes. Me acuerdo que en ese momento fueron 20 minutos que se pasaron volando, y en otra situación, si tu hijo se va por 20 minutos, a los 20 minutos ya pensaste que, o sea, ya estás histérica. En ese momento yo sentía paz, yo sentía tranquilidad, yo sentía amor, sentía el amor de Dios hacia mí, hacia mi hijo, hacia mi familia. O sea, ¿cómo es posible que en el momento tan terrible que estás pasando puedas sentir eso si no es por la mano de Dios? Si no es porque Dios realmente le importa tu problema, si no es porque Dios realmente entiende que estás confiando en Él en esta situación. 20 minutos después llega mi hijo corriendo, no por el fondo, sino por la puerta del frente, y me acuerdo, o sea, y revivo este momento en mi mente una y otra vez porque necesito recordarme a mí misma de que yo sola no puedo. Por más que quiero ser la super mamá, por más que quiero ser la super esposa, por más que quiero ser la super mujer, la mejor, la más trabajadora, yo sola no puedo. Y ese es el momento donde mi hijo viene llorando, o sea, toda su cara roja, llena de lágrimas, y viene corriendo a la escalera, me abraza y me dice, lo siento mamá, no tenía que haberlo hecho. O sea, yo me pongo a pensar, yo con 14, 15 años, o sea, con todas mis hormonas, con toda la rabia, con todas las cosas, no me imagino a mí a los 15 años pidiéndole perdón a mi mamá. ¿Qué fue lo que pasó para que él viniera corriendo a pedirme perdón? Me acuerdo que me abrazaba y me apretaba tan fuerte que me dolía y me decía, yo te quiero vivir contigo, quiero estar contigo, mamá, perdóname, nunca más lo vuelvo a hacer. O sea, fueron palabras que hasta el día de hoy, o sea, las escucho con su voz, es decir, con la voz de él se me repiten y se me repiten en mi mente. Yo realmente no sé qué fue lo que sentía en ese momento. Era como que no podía entender cómo Dios había podido cambiar su mente, la mente de un muchacho que estaba pasando por la adolescencia en 20 minutos. Y no solamente hacerlo volver a casa, sino volver a casa pidiendo perdón y entendiendo que él hizo algo incorrecto. Y no solamente entendiéndolo, sino que diciéndolo, pidiendo perdón, lo cual es una de las cosas más difíciles de hacer, especialmente cuando realmente en esa edad pensamos que ya lo sabemos todo. Eso es uno de los momentos donde me hace pensar, eso fue lo que sentía Moisés cuando Dios le pidió que fuera a hablar con el faraón. Yo digo,
o sea, ¿será eso lo que estuvo sintiendo? Como por ejemplo las historias que leemos de la Biblia, porque yo a veces me pongo a pensar. Digo, si fueras una persona normal y no tenés esa seguridad de que Dios está contigo en cada una de esas situaciones, como por ejemplo la historia de Moisés. Moisés mató a una persona antes de irse de Egipto o antes de irse directamente y, o sea, lo estaban buscando por haber matado a ese guardia que estaba maltratando al pueblo de Israel, ¿no? A ciertas personas en ese momento. Entonces, yo digo, ¿qué pudo poseer a un hombre de carne y hueso a volver a un lugar donde, número uno, lo están buscando y él se está escondiendo en el desierto para que no lo encuentren? Y número dos, ¿qué puede poseer al faraón a decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar que se vaya el pueblo de Israel? O sea, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado por la mente de Moisés en ese momento? Si no tuvieras la seguridad o si no tuvieras ese sentimiento, si no fuera por el poder de Dios que entra en vos como para poder lograr eso o para poder ir a hacer eso, yo no creo que ninguna persona en su sano juicio fuera a hacer eso. Es decir, ir a presentarte a un lugar donde te están buscando, ir a hablar con con la persona encargada del pueblo y además de todo pretender que te haga caso ante un pedido de soltar a un pueblo que es esclavo y que está trabajando para ellos, o sea, se están beneficiando de la esclavitud de Israel. Entonces yo digo, tiene que ser algo así. Es decir, yo no sé, no digo que sea lo que me pasó a mí, pero digo, tiene que ser que Dios, cuando tiene un propósito, cuando Él quiere manifestarse, para que realmente puedas sentirlo, cuando tu fe llega al punto de que 100% confías en Él, tiene que haber esa clase de, no sé, sensaciones o esa clase de unión con Dios, así sea temporal o una unión que realmente te confirme que es lo correcto, que Él va a estar contigo y que vos solamente tenés que hacer lo que Él te pide. En el caso mío, no digo que sea lo mismo, pero Él lo que quería era que me quedara quieta para que Él me pudiera mostrar que lo podía resolver sin mi ayuda. O sea, que yo me creo que puedo hacerlo todo, pero en realidad lo necesito a Él más que a nadie en mi vida o más que a nada en mi vida, simplemente porque Él tiene el poder de hacer lo imposible. Yo puedo hacer lo posible, pero después de lo posible Él tiene el poder de hacer lo imposible. Entonces, para mí fue como, número uno, me cambió la vida desde ese momento. La relación con mi hijo hace 3 años ha sido la mejor que hemos tenido desde que él nació. Hemos aprendido a confiar el uno en el otro, tener ese momento donde él me pidió perdón y donde yo lo abracé y donde, o sea, tener ese momento donde nos pudimos unir y hablar honestamente el uno con el otro y sentir de que, o sea, él directamente no tuvo la misma sensación que yo, pero cuando le pregunté qué lo hizo volver, me dijo que sintió adentro de él algo que le dijo que tenía que volver a casa. Entonces yo digo, si eso no es una demostración de Dios, no sé qué es lo que podemos esperar. O sea, no lo vamos a ver en carne y hueso, no lo vamos a ver físicamente, pero sabemos que los milagros existen. Sabemos que las cosas cuando no tienen solución, de pronto se solucionan. Sabemos que de pronto, en mi caso, un muchacho a esa edad que lo único que quiere es, o sea, desacreditar a sus padres y no sé, tratar de tener la razón, porque si ustedes se acuerdan su mente cuando tenían 14 o 15 años, saben que pensamos que nos lo sabemos todo y que la gente está equivocada y que especialmente mamá no sabe ni lo que está hablando. O sea, no sé, es un milagro realmente que un muchacho en 20 minutos pueda como tomar conciencia de lo que hizo y no solamente tomar conciencia, sino volver a casa y arrepentirse. Yo con esta historia no quiero decir que si tu hijo se escapa de tu casa, no hagas nada y te sientes en el porche de tu casa y lo esperes. Simplemente eso fue lo que a mí me pasó y fue como Dios me mostró y mi relación con Dios cambió desde ese momento hasta el día de hoy, porque fue el momento que Dios eligió para mostrarme que Él es todopoderoso, que Él puede hacer las cosas imposibles posibles y que sin Él no puedo hacerlo. Necesito su ayuda, necesito de su guía, o sea, qué maravilloso, no sé si es mi personalidad o qué, pero a mí
una de las cosas que más me reconforta es la confianza en otra persona. Por ejemplo, o la confianza en mi esposo, o la confianza en mis hijos. Pero lo que voy es que todos tratamos de encontrar confianza en diferentes cosas, en entidades, en personas. Y qué maravilloso saber que cuando pones tu confianza, o cuando puse mi confianza y cuando me di por vencida de que no podía hacer nada en esa situación, Dios me demostró que puedo confiar en Él. Fue como que en ese momento me dijo, o sea, yo puedo, no te necesito en esta. O sea, vos lo querés, es tu hijo, pero yo lo quiero más. Es mi hijo y yo amo de una manera perfecta. Entonces, qué paz para mí saber que yo amo a mi hijo, que mi esposo ama a mi hijo, que los abuelos los aman, que los tíos los aman, que la familia los aman, pero qué paz me da saber que Dios lo ama y que yo puedo confiar en que Dios está en los momentos que yo no estoy presente, que Dios está cuando Él está en la escuela, que Dios está cuando está en todas las actividades de su vida, Dios está ahí. Entonces es como que me da esa paz de saber que yo no soy omnipresente, pero hay alguien que lo ama y que si está haciendo algo malo va a buscar la manera de exponer lo que está haciendo para que pueda cambiar, y que yo no tengo, o sea, yo tengo que encargarme de hacer lo que yo puedo hacer y dejar las cosas imposibles para Dios. Espero que este video te haya servido de algo. Sé que no a todo el mundo, pero va a haber a alguien que este video les va a hablar a su corazón, les va a hablar a ese problema, a esas circunstancias, a esas situaciones que están pasando en este momento y que ustedes ya no pueden hacer más nada. Y espero que algunos de ustedes pueda sentir esa experiencia y pueda vivir lo que yo viví en esos minutos, y que te hacen recapacitar y que te hacen ver de que no estamos solos, o sea, de que sí importamos, que sí es importante para Dios todo lo que pasamos en nuestra vida, y que a veces en esas circunstancias es cuando realmente podemos sentir la mano de Dios. Así que les mando un beso muy grande. Si ustedes han tenido una experiencia similar y la quieren compartir conmigo, me encantaría leerla en los comentarios. Pienso que sería la mejor manera como de ir compartiendo este mensaje que pasa, que a muchas personas le pasa en diferentes situaciones de la vida, en enfermedades, cuando un hijo va a la cárcel, cuando hay un fallecimiento en la familia. Hay situaciones difíciles de la vida donde podemos seguir, donde Dios nos ayuda en esas situaciones y podemos experimentar el amor de Dios en nuestro corazón, y podemos experimentar esa paz donde estamos pasando uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Cómo es posible que eso suceda? Me encantaría leer sus experiencias y todo lo que ustedes quieran compartir conmigo. Me encantaría, y de esa manera poder ayudarnos unas a las otras y de pronto ir viendo diferentes historias y de esa manera, no sé, motivarnos unas a las otras a mantener la fe, a mantener la confianza, y esa es la meta final de estos videos. Así que les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme. Bendiciones para todas y nos vemos en la próxima.